Listo, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí después de 2 semanas de inactividad de la comunidad cultural Gilberto López Alanís. Agradeciendo siempre su presencia, que hagan realidad estas charlas que son para nosotros, a final de cuentas, estas charlas que nos ayuda a ir caminando, ¿no? A un encuentro de diálogo, un encuentro bonito. Estamos en la charla 207, Relatos de la Iguana, crónica de una mirada inmóvil y la memoria de lo que no se puede olvidar. Buenos días. Tenemos que seguir trabajando por Culiacán. Es algo que nos decía mi suegro Gilberto López Alanís. Todos los miércoles charlamos de cultura y de nuestra identidad aquí en Marimba. Esta mañana nos acompaña Rosalba del Carmen Aguilar Cázares, una mujer que ha encontrado en la escritura una forma de preservar la memoria cotidiana de nuestra ciudad. Originaria de la Ciudad de México, ha vivido en distintas regiones del país, experiencia que le ha permitido desarrollar una mirada amplia sobre las personas, los lugares y las historias que conforman la identidad de cada comunidad. Su trayectoria profesional transcurrió en el ámbito educativo, como muchos de los que están aquí. Fue 15 años profesora de inglés y posteriormente desempeñó el cargo de coordinadora de secundaria durante 13 años en un colegio de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Ok? Relatos de la Iguana es una serie de crónicas que recuperan los acontecimientos vividos en Culiacán durante los últimos años desde una perspectiva original, profundamente humano. Hoy nos presenta esta conferencia, El Testigo Silencioso, una invitación a descubrir cómo la literatura y la crónica pueden convertirse en herramientas para preservar la memoria de una ciudad y comprender nuestro tiempo desde una perspectiva distinta. Recibamos con un fuerte aplauso a Rosalba del Carmen Aguilar Cázares, que además es una gran amiga y la queremos mucho en esta comunidad. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Esto es algo que yo no me hubiera imaginado que iba a pasar cuando llegué aquí a Culiacán hace 4 años. Y rápidamente, ahorita ya Héctor mencionó varias cosas. ¿Quién soy yo? Yo soy chilanga, nací chilanga, pero a lo largo del tiempo, principalmente por el trabajo de mi esposo, me tocó ser texcocana, ensenadense, canadiense, regiomontana, y ahorita me siento culichi adoptiva. Entonces, tal cual como lo menciona Héctor, ir y venir, no les quiero contar cuántas mudanzas. Yo tengo como la idea de que llevo 15 mudanzas. Eso me ha enseñado mucho a ver a cada lugar al que llegaba con la idea de aprender lo más que podía, de entender esa cultura, porque cada lugar tiene su propia cultura, su propia manera de actuar, su propia manera de ver las cosas. Y cuando llegamos aquí a Culiacán, pues, ¿qué es lo que yo sabía de Sinaloa? ¿Qué es lo que yo sabía de Culiacán? Pues yo sabía tristemente lo que la mayoría de la gente que no vive aquí sabe. Pues todo el mundo de fuera se enfoca en básicamente un tema, ¿no? Y ya sabemos cuál es ese tema. Yo sabía, eso era lo principal que sabía. Cuando llegamos empiezo a escuchar comentarios. Yo voy a cumplir 4 años aquí en Culiacán y empiezo a escuchar comentarios de saluda a tus vecinos, pero no los trates de más. ¿Ok? Pues es lo que uno quiere hacer primero, llegar y platicar con sus vecinos, pero aquí la recomendación era salúdalos, pero no te metas con nadie. Pues si manejas y si se te meten, tú deja que pase. 7 recomendaciones que desde ahí se me hicieron o me empezaron a llamar la atención. He vivido en la Ciudad de México y la Ciudad de México o Monterrey, por ejemplo, se maneja muy agresivamente, es normal el tipo de manejo, pero la recomendación era diferente. Entonces eso a mí me tenía, pues no sé, me causaba duda. Sabía
Sabía de la situación particular de Sinaloa, en particular de Culiacán, pero yo no había experimentado nada. De hecho, la realidad es que yo vivía sumamente a gusto. Cuando a mí me preguntaban, oye, pero ¿cómo que Culiacán? La ciudad es preciosa, vivimos muy a gusto. Cuando, pues de repente llega el 9 de septiembre del 2024. Y ahí lo que a mí me impactó personalmente fue que la ciudad se vació, que regresamos la mayoría de los colegios, de las escuelas, a un modo en línea, que realmente los lugares, los restaurantes, hubo quien cerró, hubo quien cambió sus horarios. El cambio que hubo fue de la noche a la mañana y se percibía, se respiraba miedo. Y yo hasta cierto grado no lo entendía más allá de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, empecé yo a tener miedo, empecé yo a sentir que no podía salir de mi círculo, de mi micro burbuja. Mi burbuja se volvió más pequeña todavía. Si mi esposo estaba de viaje, yo no quería salir de la casa, y eso pues me empezó a pegar emocionalmente. Aquí estamos mi esposo y yo sin las hijas están en Monterrey. Eso me daba tranquilidad porque yo pensaba, imagínate que los que tienen a sus hijos aquí. Empecé yo a buscar cómo saco yo esto, cómo yo resuelvo todo este mundo de emociones que tengo, y es básicamente como nacen los relatos de la iguana. Los relatos de la iguana no es mi alter ego, es otra parte, es un personaje creado por mí que tiene una visión de la situación diferente a la mía, que a mí me ha ayudado a no ver el morbo, a no ver las noticias tremendas como lo vemos en los noticieros o como lo vemos en las redes sociales, sino a verlo de otra manera. Los relatos de la iguana son cuentos, son crónicas, son ensayos, son poesía, un poco de todo. No son cuentos porque ninguno de los relatos todos tienen base en hechos, en cosas que han sucedido. Entonces no es un cuento, es una crónica, sí, es una manera de contar ciertos eventos. Ensayo no tiene ese fondo de investigación en ensayo. Poesía, empecé a poner, algunos de ellos tienen una parte poética, por decirlo así, pero es esa necesidad mía de escribir, una vez más, no queriendo escribir con morbo, no queriendo ser gráfica ni describir lo que estaba pasando de esa manera tan deshumanizada. No es que la iguana la vea yo como un ser humano, pero la iguana yo la veo como un ser. O sea, ¿dónde está la iguana? La iguana es de las cosas que me llamó la atención desde que llegamos. Hay iguanas en cada árbol, en cada barda, en cada piedra, ni se diga si caminas a lo largo del río. Iguanas de todos tamaños, de varios colores, depende de la etapa en la que se encuentren. Entonces, la iguana para mí era un personaje místico. Es alguien, es un ser que no hace ruido, porque también yo pude haber hecho los relatos del zanate, nada más que el zanate es súper escandaloso y ese anda por todos lados, pero no me inspira esa cosa mística, ¿no? La iguana tiene su cresta, tiene inclusive ese tercer ojo que le llaman el ojo parietal, que no es un ojo, pero es un sensor de luz y sombras. Entonces, todo ese contexto biológico de la iguana fue el que me acercó a utilizarla como esa narradora que observa y que inclusive la iguana no juzga, porque ella, si bien ha ido aprendiendo a lo largo de los relatos, la iguana simple y sencillamente es testigo de lo que sucede. En mis escritos me enfoco mucho en la cuestión sensorial, en lo que sentiría en sus escamas, o en lo que olería, en lo que escucha. Esa es gran parte de lo que se lee al ver los relatos de la iguana, ¿no? La iguana no soy yo directamente, o sea, no es que yo me meta en el papel de la iguana, es como una dualidad entre ella y yo.
Y no es una iguana en particular, son todas las iguanas, porque yo hablo de una iguana en un olivo negro, una iguana en una ceiba, una iguana en una barda, en una piedra, que esas están, o sea, son todas las iguanas. Como les decía, ¿por qué la iguana y no otro animal? Por el misticismo que por lo menos yo le vi a la iguana. No sé si ustedes que han vivido toda su vida rodeados de iguanas, viéndolas como algo, para mí no, o sea, donde yo he vivido no hay esta cantidad de iguanas de estos tamaños, de estos colores. Me metí a estudiar o aprender un poquito la biología de la iguana, tenía yo que entender, tienen sus garras, tienen un dedo muy largo para poderse agarrar, en fin, todo eso lo fui aprendiendo también para tenerle respeto a lo que escribo y no escribir locuras y darle atributos a la iguana que no tiene o crear historias que falten. Para mí eso ha sido muy importante. Como no soy de aquí, no faltarle el respeto a lo que pasa, que no suene de manera, por supuesto, ni irónica ni burlona, simplemente ser testigo de algo que está pasando, que la iguana hasta cierto grado no entiende. La iguana no entiende de política, por ejemplo. O sea, ella no, o inclusive de los grupos que están haciendo el desorden, que están, ella simplemente es testigo de eventos, de lo que pasa. Ella no inventa, eso sí, me ha interesado mucho, no inventar. Cada escrito que hago, cada relato, investigo un poco más. Si uso, pongo las citas de donde yo saqué la información. La iguana observa los eventos y a veces participa de ellos, ¿no? A veces, estoy segura que en la mayoría de los eventos que ha habido en la ciudad hay una iguana presente. Por eso que para mí es mi narradora principal, la iguana. ¿Qué es lo que yo intento provocar en quien lo lee? Reflexión, sí. Sobre todo quitar esa idea de verlo con morbo todo, sino de verlo por el lado tal vez más humano, aunque no sea un humano el que lo narra. Memoria también, porque sí soy fiel creyente de que la historia no se debe de olvidar. Debemos de ser siempre, tener presente la historia para no repetirla o repetirla en el caso de que sea algo que sea digno de repetirse, pero sí pretende provocar que haya un ejercicio de memoria. Esperanza también, porque primero empecé escribiendo las cosas negativas que pasaban en la ciudad, porque eso era lo que pasaba. Mi primer escrito es el 9 de septiembre, lo que sucedió en la campiña. Ese es el primero. Y luego me fui con cosas como lo que pasó un 21 de septiembre del 2024, en donde allá en unos departamentos por Tres Ríos, y hubo una víctima, un papá de familia que defendiendo. Entonces, primero sí, me tocó escribir esos eventos crueles, feos, que estaban pasando por toda la ciudad. Pasó el tiempo y me di cuenta que todo eso estaba pasando, pero había gente que se estaba resistiendo. Y esa fue como que la otra parte de la iguana, en donde uno de mis primeros escritos que hablan de esas personas o esos lugares que se empezaron a resistir, es uno que hice a la marimba, al que yo le digo lugar de pensar bonito, porque yo me imaginé una iguana ahí por allá afuera en alguno de los árboles, ella viendo y observando cómo en la marimba la gente viene a platicar, la gente viene a disfrutar, la gente viene a tratar de resolver problemas, pero siempre con esta misión, yo así la siento que tiene la marimba, que es el lugar de pensar bonito. Entonces, empecé también poco a poco a ver esa otra parte de la ciudad, eso que estaba pasando al mismo tiempo
de las desgracias y de toda la realidad, estaba esta otra realidad. En otro momento, mi esposo y yo nos topamos en este no encierro como la pandemia, pero sí estar como con miedo de vamos hasta aquí, pero para allá ya no. Nos topamos con un grupo de muchachos que se dedican a pajarear. Ellos se hacen llamar las Charas Sinaloa y pues nos animamos a ir con ellos a un lago, una laguna Urracas o algo así se llama, porque ya era la última oportunidad de ver a los patos que migraron, verlos, y nos animamos a ir, y ese ejercicio y ver a estos chavos que no cobran ni un quinto por la pajareada, que te están diciendo, mira, este es un no sé qué y este es un, y ahora observen, ese ejercicio nos abrió otra puerta. O sea, es algo que tú puedes hacer que no te cuesta nada más que la gasolina, te separas de la pantalla y estás en tu entorno. Y para mí esos chavos, los charas, también eran dignos de un relato de la iguana, porque la iguana los va viendo, pues ellos están afuera, los ve que pajarean. Entonces escribí un relato para los charas. Cuando yo escribo algo así, normalmente se lo comparto al grupo y ellos me dijeron, está precioso, nos gustó mucho. Entonces, sí hubo un momento en que dije, sí están mal las cosas, va a seguir mal, pero tenemos que buscar el otro lado, porque sí hay otro lado. A las pláticas de los miércoles empecé yo a venir y me empecé a dar cuenta que este ejercicio de las pláticas de los miércoles también es algo que la iguana se pone ahí en la ventana y ahí ve y escucha y se da cuenta que es un grupo de personas que se enfocan en la cultura. Y ahí sí me reflejo yo mucho. Yo al venir a la plática de los miércoles he conocido de las artes plásticas, de tanta gente que está escribiendo y publicando. No sé si ustedes lo ven así, pero esto es algo esencial para Culiacán, el centro Gilberto Alanís, el centro cultural. Lo que le brinda a la ciudad es un tesoro. Yo como alguien de fuera así lo veo, porque eso es lo que a mí me ha enriquecido de una manera increíble, al grado que ahorita estoy yo aquí hablándoles, cosa que nunca me hubiera yo imaginado. Entonces, los relatos fueron así. Escribí también un relato sobre una banda que nos gusta mucho, que tocan rock and roll, que son de aquí, que se llaman Los Monstruos, porque ellos también, a pesar de que la situación estaba difícil, decidieron hacer sus tocadas en vez de a las 11 de la noche, pues ni modo a las 7, como tardeada, como cuando estábamos en la secundaria, y el ánimo que le pusieron a sus presentaciones y lo que uno sentíamos en ese momento, la realidad es que es algo que me llenó mucho. Entonces los relatos han ido así. De repente hubo un momento en que dije, pues ¿cuántos días han pasado? Y cuando conté, habían pasado 546 días. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo está la iguana? ¿Cómo se siente? Entonces hay un relato que es el día 546. Y tristemente cuando hice esa reflexión, pues muchas cosas no habían cambiado, sobre todo lo negativo. Lo otro sí, porque ha seguido habiendo esos casos de resistencia, esos casos de gente que dice, pues vamos a seguirle, vamos a abrir, vamos a intentar, vamos a ir. Eso sí ha cambiado, esa es yo creo que la naturaleza de la gente. Una vez más, la iguana no juzga a las personas, aunque poco a poco ha ido aprendiendo, porque es un proceso, ¿no? Entonces, si bien no juzga que diga, estos son los malos o los políticos, sí va entendiendo que hay unos que son simplemente espectadores y hay otros que son los que actúan. Eso sí lo ha ido entendiendo la iguana a través de los relatos. Y una vez más, la iguana sí tiene esperanza porque sí hay
sí he observado en Sinaloa, en Culiacán en particular, porque la verdad es que mi esposo y yo no nos hemos animado a ir a muchos otros lugares que nos han dicho que son muy bonitos. Entonces no me he topado con iguanas en otros lugares, pero sí hay esos movimientos, esos micro movimientos de resistencia. Y eso ha sido algo muy importante para mí y por lo tanto para la iguana, ¿no? Algo que estuve yo analizando ahora que me pidieron la plática es qué hace diferente los relatos de una nota periodística. Entonces yo dije, bueno, en una nota periodística, un evento diría, hubo un enfrentamiento entre dos bandos, hubo balazos y tantas víctimas. Eso es una nota periodística. Para la iguana, ella simplemente dice, percibí luces, percibí calor, hubo caos, la gente corrió, el olor a metal. Ella lo narra así. Entonces no es esa cosa periodística. Yo no soy periodista, no soy historiadora, soy una persona que esta situación me llamó mucho la atención y sentí que tenía yo que expresarlo de alguna manera, y para mí la manera escrita es la forma de hacerlo. ¿Cuántos relatos existen? No había yo contado, me puse a contar y tengo 34 relatos. Efectivamente, la primera parte de esta situación, a partir del 9 de septiembre, escribía yo mucho y después lo fui yo dejando. No porque no existiera, sino porque estuve haciendo otras cosas y mi necesidad era buscar esa otra parte. Tan fue así que llegó un momento en que dije, bueno, esto está pasando ahorita, pero ¿por qué está pasando? ¿Qué hay detrás? Y entonces ahí me puse a hacer otra serie que le llamé Relatos de la Iguana Historia, en donde me puse a leer, a investigar cómo empezó esto, y me refiero a desde cuando los chinos llegaron, que los trajeron a trabajar al ferrocarril y luego los quisieron desplazar. Me metí a toda esa historia, porque para mí era importante entender, una vez más, si uno no vive aquí, la información que todo México y Estados Unidos y nos tiene es la serie de Narcos. Todo el mundo, la referencia de lo que sucede en Culiacán es Narcos, y a mí no me pareció justo, porque eso al final es una versión Hollywood o quien sea que la produzca, Netflix, y pues es una manera muy comercial de ver una situación que es muy seria y que es muy triste y que ha creado un Culiacán injusto. Entonces me puse a investigar y ahí lo que yo hice es que la iguana de ahorita, la iguana del presente, en algún momento dado como que se duerme, entra en trance y se comunica con una iguana del pasado. Entonces esa iguana del pasado es la que nos transmite esa historia de cuando los chinos, la Operación Cóndor, todas esas cosas que pasaron. Ahí era un poquito más difícil no meterle, que no fuera gráfico, porque cuando uno empieza a leer esas historias, hay historias muy feas, hay historias muy tristes de cosas que pasaron, que pues sí, yo luché para no hacerlo una cosa tipo Narcos. Esa serie en particular se la empecé a pasar a gente en México, a gente en Monterrey, como para ver qué era lo que ellos opinaban. Y todo el mundo me dijo, oye, no sabía, no entendía, porque no entendemos. O sea, yo creo que al final, ni yo misma digo que yo ya lo entiendo todo, no. Pero yo ahora creo que entiendo un poco más. Y esa es como una de mis consignas cuando viajamos a México o a Monterrey o a donde sea que estemos, cuando la gente inmediatamente, ¿dónde vives? En Culiacán. ¿Pero qué hacen ahí? Ya? No, a ver, la situación es esta. Tratar de quitar o que la gente diga, pues disfruten lo votado. No es así, no es así tan fácil. O ya andaban ahí en la marcha para que sacaran a no sé quién de...
todo tiene un contexto y eso es lo que yo he querido transmitir, sobre todo con esta serie que le llamé Historia. Me costó mucho trabajo hacerla porque a veces leí cosas muy feas y cómo lo transmite la iguana, que no, tampoco que sea una película de Walt Disney, pero que tenga otro peso, que no nos vayamos por la tortura o por esas cosas que realmente pasaron. En esa misma serie surgió el tema, por ejemplo, de esta cuestión de la narcocultura, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque igual existe, pero hay que entenderla, de dónde viene, a dónde va. Entonces, básicamente, pues esos son los relatos de la iguana, que sí, ahora, sí, se puede leer por separado, sí, sobre todo los primeros relatos, porque son eventos diferentes. Los segundos que hice, esta parte de la historia, eso sí lleva un orden cronológico. Entonces eso, sí creo que vale la pena leerse en orden. Esa serie se la pasé yo a dos. Se la pasé yo aquí a don Oscar, que no vino hoy. Él la leyó y me dio muy buena retroalimentación. Y se la pasé a un amigo muy joven que tengo aquí. Y él, por ejemplo, me asombró que me dijo, oye, yo no sabía nada de esto. Entonces dije, pues, ¿cómo si esta es tu ciudad? Entonces también falta eso, que la misma gente de aquí, sobre todo, pienso, la gente joven, entienda el contexto, el porqué de las cosas. Precisamente para que ojalá y no se pueda repetir, y no se vuelva, o no se continúe esta historia. No sé cómo podemos resolver este problema. Creo que son pequeñas acciones, pequeñas resistencias, pero también creo que conocer y saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando es muy importante. ¿Qué sigue para la iguana? Pues me pregunté yo eso, o sea, ¿qué sigue? Y me interesó mucho ahorita lo que me interesa mucho es tratar de entender más allá de cómo empezó esta situación, entender esta cultura mayo-yoreme. Porque una vez más, cuando uno está en el centro, nadie sabe de los mayos lloremes. De repente ves la danza del venado, oye, qué cosa tan espectacular, pero no entendemos de dónde viene. Entonces, para mí, se ha vuelto ahorita muy importante entender esa cultura. Entonces, he estado leyendo, buscando información, viendo muchos videos. Tristemente no hay tanta información. Sé que aquí entre ustedes seguramente hay mucha más información de la que yo he encontrado y voy poco a poco haciendo algunos relatos sobre esta cultura, enfocándome un poco en sus danzas, en su cosmovisión. Me ha encantado que ellos no tenían dioses per se, sino todo gira alrededor de la naturaleza. Entonces tú, si vas a quitar algo es porque vas a dar algo. O sea, cosas que yo no sabía ni entendía, que he ido aprendiendo. Ahora la iguana pues está trabajando en ese proyecto. Ese es un proyecto nuevo que tengo y pues antes de irme o de terminar, mientras haya alguien dispuesto a mirar con atención y a encontrar lo que ve, ninguna ciudad estará completamente perdida. Para mí eso es muy importante, ver de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Gracias. Gracias. ¿Y podrías leernos algún extracto o algo? Sí, bueno, sí, de hecho traje. Voy a leer, este es el relato 11 y precisamente es el que escribí para Marimba y se llama El refugio de pensar bonito. Entre todo el caos, el miedo, la frustración y otros oscuros sentimientos, algunos lugares siguen siendo refugios de esperanza y aliento. Uno de estos es un sitio donde la gente se reúne a comer, beber y charlar. Un espacio para pensar bonito. Aquí me siento segura. Sus jardines y rincones verdes me ofrecen un refugio y me permiten reponerme antes de enfrentar la realidad del siguiente día. Los aromas que lo envuelven son distintos: leña, levadura, dulzura y frescura. No es como otros lugares donde todo huele a ácido y amargo, donde el aire pesa.
Este sitio invita a la reflexión, al intercambio de ideas y hasta a la polémica, pero siempre en un ambiente de buena vibra. Aquí se viene por experiencias más que por comida. Si prestas atención, puedes aprender algo nuevo en cada visita. Escucharás relatos de personajes que buscan darle otro matiz a la situación actual, historias que te harán olvidar por un momento lo que sucede afuera y te recordarán que, como en toda narrativa, hay distintos actores con diversas realidades y vivencias. Mientras existan los espacios como este, no todo está perdido. Sigue pensando bonito. El de la marimba. Y como les digo, pues mucho enfocado en los olores, en los sentidos. El que escribí para las reuniones de los miércoles, escribí algo porque para mí, por ejemplo, el estar aquí me ha hecho aprender muchas cosas. Y una de ellas es el lenguaje. Y de repente yo empecé a escuchar chilo. Esto está chilo, esto está bien chilo. Pues, ¿qué es chilo, no? Entonces también eso es algo que a la iguana le llamó mucho la atención. Y la iguana escribió ahí un relato sobre lo chilo. Por eso es que les digo, pues tiene un poquito de todo. Voy a leer ese rápidamente y luego les leo lo de los miércoles los miércoles que resisten. La iguana y lo chilo. La iguana ha escuchado una y otra vez en distintas voces y momentos una palabra que intriga, chilo. Durante mucho tiempo la escuchaba por todas partes, en las risas de los niños, en las charlas de los vendedores, en la música que flotaba desde las casas. Pero últimamente la palabra ha comenzado a desvanecerse. No ha desaparecido, sigue ahí, pero con menos fuerza, como un eco lejano. Intrigada, la iguana decide averiguar qué es chilo. Descubre que su origen es incierto, aunque algunos dicen que viene del inglés chill, que significa relajado, pero en su tierra lo chilo es mucho más. Entonces, ¿qué es chilo? Lo chilo es ver a las iguanas mirándolo todo, porque la iguana es chila, muy chila. Lo chilo es caminar en el Parque de las Riberas, admirar los árboles, los ríos y las aves, pero más aún, salir a la calle sin miedo. Eso es súper chilo. Es chilo subir a la lomita y ver la ciudad extendida como un mapa lleno de historias. Es chilo caminar en el jardín botánico, perderse en su colección de plantas, escuchar el murmullo de las hojas y quedarse ahí sin prisa. Es chilo aprender algo nuevo, bailar, escuchar buena música, leer bajo la sombra de un árbol y contemplar la naturaleza. Todo esto en tantos sitios que son refugios de lo chilo. Lo chilo es un buen desayuno regional con café de olla, pero más chilo aún si le agregas gorditas con asientos. Es chilo probar mariscos sin fin o descubrir cuántas combinaciones de sushi se pueden inventar. Es chilo ver cómo el sol se esconde, cómo el cielo se tiñe de naranja y púrpura en el atardecer. Súper chilo es cruzar el puente negro y escuchar el silbato del tren romper la quietud de la tarde. Pero sobre todo, lo más chilo es la gente, su risa, su calidez, su fortaleza y su resiliencia. ¡Qué chila es la gente! Hay tantas cosas chilas aún por encontrar. Tenemos que seguir buscando, tenemos que verle lo chilo a todo. Por eso digo que lo chilo es chilo. Y este fue como un reconocimiento a esa palabra, gracias. Y a este Culiacán, que la verdad es que yo a veces pienso que el Culichi ya no lo ve tan chilo. Entiendo por qué, pero el río sigue estando ahí. La lomita sigue estando ahí. O sea, creo que eso sigue estando ahí y eso es de lo que no nos debemos de olvidar. Que Culiacán está bien chilo. Y por último, pues este es el de los relatos de los miércoles. El título es Los miércoles que resisten. Desde mi rama favorita, la que asoma por el ventanal del Café Marimba, observo cada miércoles cómo se enciende un murmullo distinto en el corazón de Culiacán, de esos que hacen mucha falta, sobre todo ahora. No es el ruido de los motores ni la prisa de la ciudad, es un rumor de voces que vienen cargadas de libros, papeles, recuerdos y conocimiento puntual de temas variados que nos recuerdan que la ciudad es mucho más que aquello que ya preferimos no mencionar.
Ahí, alrededor de las mesas, se reúne la comunidad cultural López Alanís, un grupo de hombres y mujeres que buscan seguir sembrando no solo el conocimiento, sino la curiosidad del que sentado con un buen café, un delicioso desayuno y una concha para terminar, aprende más de lo que el simple nombre de la charla dijo de antemano. Aquí nadie viene a vender o a comprar nada, aquí se viene a compartir y aprender. Desde mi rama, ya sé que los miércoles debo ubicarme lo más cerca posible del ventanal para lograr aprender algo de historia, de alguna sindicatura o de un pueblo que parecía olvidado. También puedo entender y admirar las obras de tantos artistas plásticos que han liderado movimientos, no solo en la región, sino en el país y aún más allá de nuestras fronteras. O escuchar sobre ejercicios para liberar la mente y sanar el alma. Estos son solo algunos de los más de 160 temas que comparten y expanden en la cabeza y el corazón de la activa y atenta audiencia de cada miércoles. Yo, iguana vieja de la ciudad, he visto pasar generaciones de curiosos eruditos, pero lo que ocurre los miércoles tiene un brillo especial. Aquí se honra a Gilberto Javier López Alanís, guardián de los archivos y de la palabra escrita, cuya huella parece acompañar a cada narrador. No importa si es un maestro, un estudiante o un cronista aficionado. Todos en su turno parecen hablar con él, continuar su tarea de rescatar lo que otros habrían dejado en el olvido. El Café Mariva se convierte en un archivo vivo. Entre aroma a café recién molido y el eco de las voces se revive Culiacán. El Culiacán que debe de ser, el de múltiples rostros, la ciudad de los ríos, la de los barrios antiguos, la de los cantos populares y las plazas que aún guardan sombras de revoluciones y fiestas patronales. A veces me pregunto si esta pequeña comunidad no es en realidad una resistencia silenciosa. Mientras la ciudad se guarda, se cierra, aquí se siembran semillas de memoria. Y yo, desde mi rincón reptiliano, sé que estas semillas darán fruto. Cada relato, cada anécdota, cada verso es un acto de resistencia contra la crueldad y la violencia y la indiferencia. Lo que se dice, lo que se comparte, lo que se concluye cada miércoles, no se queda en las tazas de café, ni se lo lleva el viento. Queda impreso en la memoria, se sobrepone a los miedos y brinda esperanza. Mi sangre, normalmente fría, se siente tibia. Mi cuerpo se puede mover un poco más rápido. Mis escamas se levantan como si quisieran absorber aún más. Gracias, comunidad. Gilberto López Alanís. Y bueno, por último, no quiero dejar de mencionar a ciertas personas que la verdad es que pues yo creo que me tienen aquí, al maestro Diego. Él, cuando surgió el coloquio, la rama del coloquio de la novela negra, pues yo le dije, pues no sé si mi idea entra y tú éntrale, y me anduvo ahí persiguiendo y pues se logró, y la verdad es que eso me abrió otras puertas. Entonces muchas gracias por creer en mí, por escucharme y por andarme ahí jalando la rienda. Muchas gracias a la comunidad, a Cachita, a Héctor también, porque pues realmente me invitaron, no era algo que yo me esperaba, y muy particularmente a Jorge Peraza, porque él es el que me ha acercado a todo este mundo y a todos ustedes. Entonces al final mi esposo y yo, por cuestiones de su trabajo, en unos 2 años vamos a regresar a Monterrey probablemente, pero lo que yo me llevo de aquí es algo muy diferente a lo que yo me llevo de cuando vivía en Ensenada o cuando vivía en Canadá. Aquí he encontrado, yo creo que mi propósito de vida. Aquí me puse los pies bien claros sobre la tierra, y a pesar de todo y con todo, es un lugar que realmente quiero. Entonces, gracias a todos, y pues, una vez más. Gracias a todos. Y como todos los miércoles, pues pasamos en una sección de preguntas, comentarios, dudas, reconocimiento. Levantando la mano, podemos empezar. Aquí vamos primero.
Buenos días. Maestra Rosalba, únicamente para felicitarla de todo corazón. Ah, quiero quiero mencionar tres cosas importantes que hasta ahorita no los había palpado aquí, ¿no? La primera es haber seleccionado a un animal que realmente anda por la tierra y se sube y observa, no critica. Eso me gustó. La verdad, nos pone en el umbral de contemplar un escenario tal y como se vive, primera. Segunda, pues gracias por plasmar de otra manera hechos terribles que han sucedido en Culiacán. Yo recuerdo el evento que hubo en Abolato, donde muchos carros se pintaban una cruz y andaban por todas partes. Era un ejército de personas malas peleando. Aquí en Culiacán, yo no estaba aquí en Culiacán cuando sucedió el Culiacanazo, pero desde los Estados Unidos pude contemplar varias escenas, ¿no? Todas desastrosas. Segundo. Y tercero, ¿por qué es importante esto? Estando en Israel, viendo el Museo del Holocausto, viendo cómo mataban a judíos, cómo estaban los gritos de los niños, de las mujeres, de hombres, el horror, ¿no? El horror, y no sé cómo fueron rescatados esas evidencias de una manera de primera mano, pues. Pero muestran y yo les pregunto al guía de turistas, oiga, ¿por qué muestran esto? Esto fue horrible. Sí, lo mostramos porque fue horrible y no queremos que esto suceda en ninguna parte del mundo. No queremos que suceda otra vez. Entonces, maestra Rosalba, te felicito porque tuviste el valor y el atrevimiento de mostrarlo para que esto en Culiacán no vuelva a suceder. ¿Sí? Tener otro punto de vista. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Por acá? Más que nada, gracias por tu participación. Y en tu promesa, no sé cómo llamarle eso, decía que estos relatos traen precisamente reflexión, la primera línea que notaste. Y precisamente pues me llama la atención de que alguien le ponga atención a los animales. El caballo, la mula, el burro, la iguana, en este caso muy particular. Y la reflexión que siempre he tenido desde chiquillo, yo viví en un pueblo de iguanas, donde precisamente en ciertas lagunas salían las iguanas como si estuvieran en junta, que estuvieran platicando entre ellas y llevando un acuerdo. Y cargo en mi mente la familia de la iguana, los primos hermanos, no sé, el dinosaurio, por ejemplo, la cachora, que le llamamos, el huico, que también se le llama, y una variedad de iguanas que van a dar a la iguana que estamos viendo ahí, de esos colores que aquí casi le dan a este color a algunas de ellas. Esa reflexión importante me llama la atención de sus parientes, pero más que nada, todas las historias que hay. Por ejemplo, en mi pueblo recuerdo que el ejército radicado en Rosario salían a los ranchos
a llevar los caballos, a bañarlos, el pasto, y se estaban casi una semana. Y recuerdo que los soldados asesinaban a nuestras amigas las iguanas y se las comían. Otros, no comerse la carne, pero sí la piel. Y hay, en mi pueblo hay muchas casas que tienen como tendidos en las mesas una piel de iguana, ¿no? Sanguinarios en todos lados. Aquí también en tu relato nos lleva a muchas, ¿cómo diría? No sé cuál es la palabra, muchas invitaciones a que nos fijemos en los animales. No debate, pues hay gente que la critican mucho porque casi duerme con el perrito, la perrita o el gato o la gata, ¿no? Pero, sin embargo, vale la pena ese llamado de atención que nos pones en tus relatos para la iguana. De verdad, y por otro lado, ese genio que tuviste y sigues teniendo para relacionar una actitud de un animal, como es la iguana, para pasarnos a nosotros lecciones. Leer los relatos definitivamente nos deja una lección, y de ahí podemos hacer muchas lecturas como yo las estoy haciendo ahorita, para después tener consecuencias en el futuro de los animales. Como tú preguntas ahí, ¿qué sigue para la iguana? Que la sigamos estudiando. Muchas gracias, de veras. Gracias, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una participación? ¿No? Ok. Perfecto. Yo sí quiero participar porque quiero felicitar a Rosalba, que efectivamente no se animaba, tenía miedo, tenía temor, tenía desconfianza, no sé. Pero bueno, la convencimos y sí participó. Pero nos queda debiendo algo muy importante en estos relatos. A mí me gustaría, si tienes a la mano por ahí, alguno de los relatos de la iguana, de lo que te inspiró precisamente iniciar su trabajo con ella. Y lo otro que te quiero decir es que, pues lo felicitamos porque eres el alter ego de una iguana que ya en el momento porque sé que lo vas a publicar, ya tienes el proyecto, en el momento que quede tu libro aquí, Rosalba va a quedar en Culiacán. Aquí vas a quedar. Eso es lo más importante que te quiero decir. Muchas felicidades y adelante. Gracias, mil gracias, Rodrigo. Rosalba, pues primeramente agradecerte tu presentación, me encantó. Tengo ya algunos meses de conocerte, decirte que aprendo mucho contigo. También tengo eso en común, también soy chilanga como tú. Llama mucho la atención. Yo también camino seguido por el parque y ciertamente esas iguanas, ahora que lo plasmas tú como si fuera un testigo silencioso, así es. O sea, ¿qué pasará por la verdad? Los pensamientos de esa iguana en medio de esta ciudad? Una ciudad muy particular, muy peculiar, que tiene un malecón sin tener mar, ¿no? Y que infelizmente pues muchos no le dan ese valor. Y me encanta mucho también esa perspectiva que le das de alejarte del morbo y verlo desde algo más, pues, más trascendental. Te agradezco mucho, Rosalba, y pues enhorabuena, y estaremos pendientes de la publicación de tus crónicas. Gracias, muchas gracias, Maru. Bueno, nada más para felicitarte y agradecerte, Rosalba, porque desde que te escuché allá en el evento, me encantó, la verdad me gustó muchísimo. Y bueno, esperamos, o yo espero, tener la publicación para gozar más tus escritos. Muchísimas felicidades. Gracias, y sí, prometo ya la publicación. Ya. Gracias a todos. Rosalba, felicidades por compartirnos y además agradecerte, ¿no? Porque yo sé que estar enfrente, por lo menos a mí que tanto pues me cuesta trabajo estar enfrente, lo reconozco.
yo nada más quiero comentarte respecto a lo que comentaban de si cabía en la novela negra. Ahora, de cara a este coloquio, yo traté de empaparme un poco más de qué era la novela negra. Y esta parte de hablar de los sentimientos que comentas, de no nada más apegarse a la historia, que es la historia de la noticia, del dato de cuántos murieron. Yo creo que esta parte diferente es la que hace que tenga esos tintes de relato negro, por así darle un nombre, ¿no? Y yo tengo dos preguntas. Una es que ese alter ego que veo de Rosalba en la iguana, o de la iguana en Rosalba, ya no sé cómo lo defines, ¿no? Me gustaría saber si recuerdas ese día, ese momento que dijiste, es que es una iguana, ¿quién va a hacerlo? Esa es una. Y la otra, que en qué momento también decides irte a la historia y a las causas, porque eso cuando yo lo escuché en algún momento que lo estabas comentando con el profe de Radio Pasillo, ¿no? Me tocó escucharlo, me interesó mucho que alguien lo hubiera visto desde el lado de las causas y me puse a leer. Y no he encontrado mucho al respecto, pero seguramente la iguana lo va a encontrar y yo lo voy a leer. Pero lo que he encontrado me ha hecho reflexionar mucho de lo que está pasando y de lo que hemos pasado. Entonces son esas dos preguntas, la de en qué momento se genera ese alter ego y la otra, por qué irnos a las causas y a la historia. El momento, y lo voy a comentar, digo, y no quiero remover cosas que pasaron muy tristes. El momento para mí clave, triste, fue cuando sucedió lo del papá de Jorge y Héctor, al cual yo no tuve el honor de conocer. Pero con pláticas con Jorge, inclusive nunca habíamos ido a la Chuparrosa Enamorada, ahora ya fuimos. Pero me platicaron cómo él tenía las iguanas y entonces eso a mí, ese fue el evento que a mí me pegó cuando dices, caray, ya me tocó directamente, porque Jorge para ese entonces pues, ya era mi amigo muy querido. A Héctor también lo conocía, pero el que yo más conocía. Entonces eso me tenía muy conflictuada. Y yo escribí, ahí sí un tipo cuento de esa situación, porque yo no sabía el contexto, pero yo tenía que sacarlo. Pero en ese cuento metí mucho la iguana, porque a mí de repente dije, ¿qué va a pasar con las iguanas del don Jorge? Entonces fue como en ese cuento dije, era un cuento al final, puede ser más fantástica la cosa. Entonces las iguanas hablan y se ponen tristes, y fue ese el instante en que sentí que la iguana podía seguir siendo testigo de, ya no en ese tono y no es un cuento porque, o sea, fue un cuento porque yo no sabía toda la realidad, entonces yo ahí le aumenté, le quité, o sea, escribí mi propia narrativa, ¿no? Pero al final era esa historia tan triste que a pesar de no conocer yo a don Jorge, a mí me dolió mucho y sentí esa cercanía de la situación que dije, caray, o sea, esto está más serio de lo que yo me imaginaba. Hasta antes de ese momento, como que no me había pegado personalmente. Todo lo escuchaba yo, de que pasó por allá, pasó por acá. Entonces, el momento de la iguana fue ese momento cuando escribí, esas iguanas se quedaron solas, se quedaron sin su cuidador, sin su protector. Entiendo que era una especie de... pues él se dedica, él tenía, o sea, por lo que me platicaron a mí, nos platicó Jorge algunas veces, entonces como que la iguana en esa historia se volvió protagonista y de ahí ya no la solté. Y la segunda parte, la cuestión hay mucha, o sea, definitivamente hay mucha información en internet, pero también hay varios libros y he tenido la suerte de platicar con mucha gente local que le interesa, una vez más, no por el lado del morbo, porque pues me pude haber echado toda la serie de Narcos y de ahí escribo yo mis relatos, pero la verdad es que eso es una historia, una vez más, como Hollywood, ¿no? Hecha para el morbo. Pero para mí era más conocer realmente el contexto histórico, o sea, caray, llegaron los chinos, ni idea, y luego se los llevaron, y luego encontraron allá. Entonces, ese fue un proceso largo de leer mucho y estudiar, platicar con gente, que me recomendaran libros, y de ahí
pues hacer esta, una vez más, sin pretender yo ser historiadora, porque eso es algo que en la introducción de esa serie yo especifico, que no soy historiadora, como no soy periodista, no soy historiadora. Es simplemente una iguana que estuviera ahí viendo cómo estaban construyendo el tren y qué veía, que observaba gente diferente, hablando diferente, y luego se acabó eso, y luego acabaron en la sierra, y que empezó, pero desde ese punto de vista, como si un testigo que no está haciendo una investigación de campo, lo ve y simplemente lo narra. Por ahí ha ido. Ok. Bueno, nosotros mi papá decía que Bacurimí era pues su paraíso, ¿no? En la Biblia dice que en Israel llovía maná y miel, y ahí en la Chuparrosa Enamorada llovían iguanas, principalmente en enero y febrero, que es el periodo de celo. Es decir, cuando ibas al paseo de la iguana y escuchabas a mi padre decir, esa iguana que está ahí, la naranja es macho y la verde que está en la orilla del tronco es la hembra, es la verde, ¿no? Y en enero y en febrero, si el macho quiere y la hembra quiere, se acercan a la mitad del tronco. Pero si la hembra no quiere, el macho es el que se tiene que acercar hasta la orilla del tronco. Y ahí es donde la rama se dobla y caen al río, ¿no? Entonces en enero y febrero veías plas, plas, plas. Y de repente veías por ahí un tronquito que sí se movía, ¿no? Que no se caía. Entonces en enero y en febrero veíamos ese espectáculo de iguanas cayendo al río y era muy bonito verlo. Eso. Exacto. Bueno, no habiendo más preguntas y felicitándote totalmente, sabemos que nos encanta todo el proceso que has llevado aquí y cómo hemos llegado a este punto tan maravilloso. La Comunidad Cultural Gilberto López Alanís, el Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Culiacán, Marimba, el Programa Cultural de la Sierra del Mar que se transmite los sábados por Radio UAS a las 2 de la tarde, la enramada del coloquio de la novela negra, otorgan el siguiente reconocimiento a Rosalba del Carmen Aguilar Cázares por haber participado en la charla Relatos de la Iguana y habernos prometido la impresión, eso no viene aquí, pero lo estoy agregando, Crónicas de una mirada inmóvil y la memoria de lo que no se puede olvidar. El miércoles 5 de agosto del 2026 entregamos en la comunidad presente. Por acá, un poquito. Muchas gracias. Diga. Muchas gracias. Y como siempre tenemos algunos anuncios parroquiales. Cachita. Rosalba, muchísimas gracias por esta charla, por este trabajo y sobre todo porque en algún momento fue lo que mi papá quiso, que el trabajo de las personas pudiera dentro de la comunidad cultural Gilberto López Alanís dar ese fruto, que las ideas, los pensamientos, el diálogo se pudieran compartir para nutrirnos totalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida siempre. Ahí dice, los comentarios en las redes sociales es que no te vayas, que ya eres culichi, ya que estamos, te queremos y que esta es tu casa siempre. Hay muy bonitos comentarios, es maravilloso las redes sociales, los mensajes tan hermosos que nos llegan y que nos nutren. Luego te los voy a pasar para que los cheques. Muchas gracias por estar aquí, por este recuento, como dice el profe Santiago, nos brinda mucho aliento para seguir trabajando después de 207 charlas que de repente parece que, ay, pues vamos en la 207. Ay, juela, o sea,
La verdad que es un trabajo maravilloso y que cuando se hace recapítulo, análisis, pues nos da pues más ímpetu, más ánimo para seguir trabajando, porque seguramente estos videos que ya están en un canal de YouTube, en algún momento jóvenes los van a estar viendo. Ahorita tenemos la presencia de un joven de la Universidad de Occidente que está compartiendo las enseñanzas de los maestros y que está incursionando en el género de la novela negra. Pues es muy importante, ¿no? Que se fomente y pues a nosotros nos llena de orgullo que el trabajo de cada miércoles, trabajito hormiga, se esté consolidando. Muchas gracias y bienvenida siempre. Gracias, Cachita, a ti. Gracias por todo. Gracias a la comunidad y a Café Marimba. Sí, claro, gracias. Y pues bueno, la semana pasada o antepasada, en la charla que tuvimos de territorio, un maestro muy amigo de la comunidad, muy querido, digo, necesito yo decir algo, por favor búscame un espacio. Y tuvimos ahí la coyuntura y el maestro Ronaldo González Valdés nos va a charlar la siguiente semana de Sinaloa, densidad histórica de una realidad. Es un trabajo que él hizo y que quiere compartirnos los resultados. Y pues va a estar aquí el siguiente miércoles a las 9 de la mañana, como todos los miércoles en Marimba, charlando de cultura y de nuestra identidad. Entonces, pues los esperamos y pues felices de empezar la segunda temporada de este 2026. Ya tenemos prácticamente toda la agenda llena del año. Si alguien quiere compartir algún tema, está la agenda abierta para el 2027 y pues con mucho gusto lo programamos. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.